¿Qué tal, apasionados y apasionadas del comercio internacional? Bienvenidos a este segundo capítulo de Adwaisi, el podcast. El día de hoy tengo como invitado a otro miembro de nuestro equipo de trabajo. Su nombre es Valdemar Cortés y lo hemos escogido por algo muy funcional. Él se ha encontrado dentro de las dos caras de la moneda. Trabajó en el área de aduanas y también en una agencia aduanal. Bienvenido, Valdemar, muchas gracias. Gracias, Vero, espero que te encuentres muy bien. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, poder compartir el mucho conocimiento que he adquirido a través del tiempo y de mis experiencias en aduana y en una agencia aduanal. La verdad es que tus conocimientos van a ser bastante útiles para nuestra audiencia, pero ahorita, más que enfocarnos en el tema, quiero hablar acerca de ti. Vamos a tener una breve introducción. ¿Quién es Valdemar? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué te escogiste esta área de aduanas o de comercio internacional? ¿Puedes platicarme un poquito más de ti? Claro que sí, Vero. Pues mira, yo soy del estado de Hidalgo, de un pequeño pueblo. Siempre me ha interesado el comercio internacional. Estudié en una pequeña escuela y también nueva. Se llama Universidad Politécnica Metropolitana del estado de Hidalgo. En esta escuela hay bastantes carreras muy apasionantes para el comercio, tanto logística como comercio. Posterior a eso hice mi servicio en una aduana aérea, pequeña, pero que tiene bastantes operaciones. Duré aproximadamente 5 años en aduanas. Posterior a eso, obviamente uno siempre busca crecer, aprender nuevos conocimientos. Por ende, busqué la opción de trabajar en una agencia aduanal, la cual me dio la oportunidad de estar en el área de clasificación arancelaria y ahora estoy en el equipo de Adwaisi. Gracias a eso también he podido aplicar mis conocimientos que he adquirido en la aduana y en una agencia, pero pues prácticamente es algo de lo que he estado trabajando en estos años. Bueno, por aquí ya tienes bastante conocimiento dentro de las áreas que te has enfocado y eso nos va a servir de bastante ayuda. ¿Por qué? Este podcast lo hemos enfocado más que nada para quitar miedos. Uno que está empezando, que va a comenzar con sus importaciones en el conocimiento extenso de lo que es el comercio internacional. Necesitamos enfocarnos en quitar miedos de importadores, los primerizos sobre todo, que todavía no tienen conceptos, definiciones. La verdad es que todo el mundo nos ha pintado que el comercio internacional es algo muy laborioso, donde se implica dinero, leyes y reglas. Muy bien, entonces, bueno, Valdemar, te explico un poquito en qué va el programa. Este programa lo estamos ideando para todos aquellos importadores y exportadores primerizos, porque la verdad tenemos noción de que nuestra audiencia que está interesada en emprender diferentes tipos de negocios u operaciones tienen la idea de que el comercio internacional es bastante laborioso. ¿Por qué? Porque así se nos ha planteado. Involucra dinero, reglamentos, leyes, participación de encargados de logística. Es un mundo y se ve como un laberinto. Pero nosotros vamos a intentar facilitar todos estos conceptos. En este caso, tú que tienes la experiencia, necesito, si me puedes apoyar, en la definición de aduana. ¿Qué es una aduana y cuál es su función? Ok, bueno, como mencionabas, de manera sencilla para los nuevos importadores o la gente que está empezando en el mundo del comercio internacional, una aduana literal es el lugar físico en donde se autoriza la entrada y salida de mercancías y una de sus funciones principales es regular la entrada y salida de estas a través de sus funcionarios. Muy bien. Aquí entra otro concepto. Estuviste trabajando en una agencia aduanal, que para mí, pues, que estoy empezando en esto, puede ser muy parecido a lo que es una aduana. ¿Me podrías explicar la diferencia entre aduana y agencia aduanal? Sí, bueno, te voy a dar dos conceptos. Como tal, aduana es de gobierno, es una institución pública y la agencia aduanal es una privada. Como tal, ahora existe la Agencia Nacional de Aduanas de México. Suena similar a una agencia aduanal. Entonces, Agencia Nacional de Aduanas de México es la parte pública, la parte de gobierno. Y agencia aduanal es una persona moral que realiza operaciones de importación y exportación a nombre de los importadores. ¿Cómo es eso? A través de un agente aduanal. Un agente aduanal
es una persona física a quien se le ha otorgado una patente aduanal a través del gobierno para realizar las operaciones y exportaciones de los importadores y exportadores. Es como un permiso que le da gobierno a esta persona. Yo como importador necesito un agente aduanal para que responda por mí ante las aduanas. Claro que sí, Berito. En este caso, obviamente, las importaciones y exportaciones, tú como cliente, o más bien como comprador o importador o exportador, supongamos, compraste una mercancía en China, ¿correcto? Ya la pagaste, ya eres dueño de la mercancía. Sin embargo, no puedes llegar a la aduana y decir, ¿saben qué? Compré esta mercancía, quiero retirarla, hago el pedimento, pago mis impuestos, entréguenmela. No, tú tienes que hacer tus operaciones a través de un agente aduanal. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos facultados de realizar este tipo de operaciones. Entonces, sí o sí vas a necesitar, o más bien contratar a un agente aduanal para llevar a cabo tus operaciones. Si eres el importador, sí, pero ellos son los únicos facultados. Entonces, en todas las operaciones se debe de ocupar sí o sí un agente aduanal, incluso en mensajería y paquetería, pero eso ya hablaremos más adelante. Ok, perfecto. Dentro de lo que cabe, entonces, mi relación con la aduana va a ir directamente vinculado con mi agente, Claro. no conmigo. Muy bien. Ahora, una vez que ya llega mi mercancía, que me gustó el ejemplo que pusiste, por ejemplo, yo que soy importadora y he adquirido mercancías de China, por ejemplo, me comentan que una vez que llegan mis productos a la aduana, requiere de una revisión. Claro. ¿Me podrías decir, por favor, en qué consiste este tipo de revisión? ¿Qué aspectos se van a tomar en cuenta? ¿Qué necesito saber yo como importador? Que a pesar de que literalmente mi agente aduanal se va a hacer cargo, ¿qué es la parte que me toca a mí? Ok, la parte que te toca a ti es entregar sí o sí la documentación necesaria para realizar la importación. ¿A qué me refiero? Una factura, si viene vía marítima, un bill of lading, vía aérea, la guía aérea, obviamente, vía terrestre, cartaporte y algunos otros documentos que tu operación requiera, siempre y cuando la tengas. ¿A qué me refiero? Si no la tienes, el agente aduanal no va a poder hacer la operación de importación o exportación. Entonces, por eso es muy importante sí analizar la operación antes de hacerla. Entonces, los aspectos que se toman, o por ejemplo, lo que me mencionabas de revisarla, el agente aduanal está facultado para hacer una revisión de tu mercancía. ¿Para qué? Para confirmar que lo que tú le comentas o le dices, o incluso tus documentos dicen, coincida con lo que requieres hacer, importar. Y posterior a eso, después de que tu agente aduanal recaude toda la información correspondiente, pague las contribuciones, genere el pedimento, ahora sí pueden hacer la importación a través del despacho aduanero. En este caso, ya con el despacho aduanero, pasa por un mecanismo de selección automatizada y ahí es donde da un resultado, desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, el famoso rojo o verde. Y yo como funcionario, si cae el reconocimiento aduanero, en mi caso o experiencia en aduanas, en el área en la que estuve, que era operación aduanera, yo como verificador de mercancía podía también revisar tu mercancía. Y obviamente si generara alguna inconsistencia, pues se levantaría una multa económica. Perfecto. ¿Me podrías explicar entonces, ahora que ya estamos hablando de multas y la revisión es necesaria en el caso de semáforos o de que me toque literalmente una revisión, Claro. esto va a cargo de las autoridades de la aduana? Claro, Pero por ahí está mi agente para respaldarme. exactamente. Vamos a entrar un poquito más a detalle ya a profundidad de las revisiones. Por ejemplo, en este caso, no sé si por ahí has tenido oportunidad de revisar nuestro blog de YouTube, Claro nuestro que sí. videoblog. Ahí tenemos temas específicos. Y uno de ellos, que es uno de los que más ha interesado a nuestra audiencia, es cuáles son las mercancías prohibidas, que una vez que se realizan estas revisiones pueden perjudicar mis importaciones. Podría ser, por ejemplo, sustancias ilegales, armas, no necesariamente este tipo de productos, pero ¿cuándo se detecta que es una materia prohibida? ¿Y cómo me puede afectar a mi importación? Ok, bueno, primeramente vamos a hablar de mercancías prohibidas. Esto va conforme al artículo 229 del reglamento de la ley aduanera.
en donde te indica qué mercancías son prohibidas, porque una cosa es prohibido y otra cosa es regulada. Por ejemplo, me mencionabas las armas no están prohibidas, están reguladas. ¿Se pueden importar? Sí, pero con ciertos criterios y cierto tipo de, en este caso, sedena o marina, ¿vale? Pero también hay otro tipo de mercancías que conforme a este artículo te lo indica, las que mencionen la tarifa de la LIGE. La LIGE es la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y la TIGE es la tarifa. La tarifa es donde vamos a encontrar la fracción arancelaria de las mercancías. Entonces, con la fracción arancelaria vamos a ver si la mercancía está prohibida o no. Por ejemplo, bueno, hay varios ejemplos que podría ser marihuana del tipo de cannabis, esa está prohibida, porque existen otro tipo de cannabis. También existen algunos depredadores que pudieran estar prohibidos a la exportación o a la importación. O en el caso de huevos de tortuga, están prohibidos a la exportación. ¿Depredadores te refieres tal cual al animal? Animales. Ah, ok, mira, no tenía noción de que así se definían dentro del mundo del comercio internacional. Ok, bueno, y hay otros 2 apartados en ese artículo en el cual me dice que mercancías que no puedan estar sujetas en depósito fiscal conforme al artículo 123 o las que algunas leyes o decretos pudieran decir o mencionar que estén prohibidas. Muy bien, Valdemar. Y ahorita que ya estamos entrando como en temas más polémicos, Okay. Dentro de las importaciones se comentan mucho el hecho de importar o de traer mercancías que son clones, imitaciones, lo que se conoce como piratería. Okay. Es importante destacar que este tipo de mercancías, claro que se puede prestar en estas situaciones del comercio internacional o de importaciones, pero ¿cómo es que las aduanas se respaldan o nos apoyan para evitar este tipo de comercio? ¿Tienen algún control? ¿Cómo combaten el comercio de piratería? Ok, Vero. Bueno, así como te comentaba, trabajamos en conjunto con otras dependencias, como lo son SADER, Semarnat, Profepa, Cofepris. También trabajamos en conjunto con el INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. El INPI hay otras instituciones en las cuales nos dan cursos para reconocer el tipo de mercancías, si son originales o no, para confirmar si es piratería o falsificaciones. En este caso, si nosotros detectamos en la revisión de mercancías que la mercancía que tengo físicamente no cuenta con el permiso de la marca o es una falsificación, nosotros estamos obligados a dar por enterado al INPI y el INPI avisar a la marca para confirmar si la marca va a proceder o no en contra del importador, si es que la mercancía fuera falsificación. O incluso si nosotros tuviéramos duda de que fuera original, le avisamos al INPI, nos confirma si es original o incluso ellos mismos con la misma marca. Pero en esencia sí tenemos operaciones y formas de combatir la piratería o la entrada y salida de este tipo de mercancías. Muy bien. Entonces, si tú detectas este tipo de mercancías, ¿se hace una retención? Sí, se retiene la mercancía, se entrega al almacén y ya la marca y las autoridades necesarias harían todos los procedimientos necesarios. Ok, muy bien. Al hablar de retención de mercancías, una vez que se pasa todo el proceso, se verifican y se checan todos los aspectos que se tengan que registrar por parte de aduana. Por ahí hemos comentado en nuestro blog y en nuestros videos la existencia de unas pequeñas penalizaciones, se podría decir, que se llaman PAMA y PACO. Claro. Estas son siglas y suenan muy curiosas, pero ¿qué significan? ¿Me podrías decir qué significan dentro del reglamento? ¿Qué conlleva que este tipo de actas se levanten en mi contra? Bueno, a mí como importador y sobre todo, ¿cómo afecta mi importación? Ok, Vero. Bueno, primeramente te voy a dar el significado de las siglas. PAMA es un procedimiento administrativo en materia aduanera y PACO es procedimiento administrativo por contribuciones sometidas. En esencia, PACO son pequeñas, o bueno, ni tan pequeñas, son multas monetarias por no pagar los impuestos necesarios. Sin embargo, no se te retiene la mercancía, a lo que me mencionabas hace un momento. Okay. En el PAMA sí se embarga la mercancía y aparte eres sujeto de una multa monetaria. Y en algunos casos hay mercancías que pudieran, por el tipo de operación, el tipo de mercancías, pudieran no recuperarlas. Aparte,
Te afecta mucho en tu operación porque si tu mercancía es urgente para tu proceso productivo, obviamente te va a involucrar costos, almacenajes, multas. Entonces, en esencia, un PAMA sí es como la multa más grande o la que menos queremos caer, ¿sabes? Porque sí nos puede afectar en monetario y en tiempos. Y el Paco también te afecta, pero más que nada monetario. Sí. ¿Es un poquito más barato el Paco o...? Pues es más leve, sin embargo, hay multas que pueden ser desde el 70% al 100% del valor de las contribuciones omitidas. Y sigue afectando, pues la verdad, Te sigue el afectando, presupuesto es una multa, ¿sabes? de la operación. Entonces, uno nunca va a querer pagar de más en sus operaciones, y menos por este tipo de incidencias. Pero sí, hay cierto tipo de acciones que nos hacen, o como importador o agencia aduanal, incurren en una infracción y obviamente nosotros como multamos, no metemos a la cárcel, no nada, nosotros como aduanas solamente penalizamos monetariamente. Si fuera el caso de algo penal, ya sería con otro tipo de dependencias autorizadas para eso. Ya depende de cómo sea el registro, ya se van pasando las responsabilidades, que es el correcto funcionamiento de este tipo de comercio. Claro. Pero ahora, Valdemar, hace un momento comenté que tú tienes experiencia en agencias aduanales y en aduanas, que la verdad es lo que nos está beneficiando en estos momentos. Tú, como experto en la materia, ¿puedes decirme cuáles son unas de las fallas más recurrentes en las aduanas? Pues mira, fallas y faltas. Hay fallas muy recurrentes, errores humanos, obviamente siempre existe el factor humano, y faltas más comunes de los importadores o de las agencias aduanales es no querer pagar tantos impuestos, ¿sabes? Claro. Y obviamente aduanas es el encargado de regular y revisar que toda la mercancía entre bien y que también se extraiga del país bien. ¿A qué me refiero? Si un importador, por querer pagar menos impuestos, pudiera darle otra fracción arancelaria en la cual no paguen impuestos, aduanas es el encargado de revisar que la fracción arancelaria sea la correcta, y de ahí va a depender todo, porque la fracción arancelaria te indica regulaciones, impuestos, incluso a veces cierto tipo de fracciones arancelarias o mercancías están sujetos a muchas cosas, pero en esencia las faltas de los importadores son eso, fallas humanas y faltas de no querer pagar o no querer cumplir con la normatividad aduanera. Se podría presentar hasta un error de dedo en documentación, error de acomodo de mercancías. ¿Todo ese tipo de detalles son los que más se llegan a presentar entonces? Sí, más que nada errores. Por ejemplo, hubo un caso muy raro que no debería de suceder, pero sucedió. En una revisión de mercancía, después de haber pasado por el mecanismo de selección automatizado, cayó en reconocimiento. Y yo, cuando trabajaba en aduana, me tocó la revisión. Sin embargo, era una caja de madera muy grande, era la Expo. Y pues cuando la abrimos no estaba la mercancía. O sea, que no se ingresó el producto dentro. No ingresaron la mercancía en la caja. Puede ser algo tonto o burdo, pero suceden, ¿eh? Pero son errores humanos. Son errores humanos. Y no sé si hubiera sido algo muy pequeño o algo muy grande, pero puede pasar. A todos nos ha pasado un error de dedo. Nos pasa hasta cuando mandamos un mensaje de texto, etcétera. Claro. Entonces, son errores comunes y en donde se ve involucrada todavía la mano humana, la verdad. Claro, pero hay errores. En ese caso, yo digo que sí fue un error muy grande porque la pieza no era algo pequeña, ¿sabes? Era un tren de aterrizaje. Ok, no va bien. Es donde va la llanta del avión, entonces pues no es que sea una cajita así, ¿sabes? Algo chiquito. Muy grande, entonces... Es algo muy evidente, claro, de qué falta. Entonces cuando abrieron la caja pues se sorprendieron y pues obviamente yo también. No, imagínate, el chavo que estaba empaquetando así de... creo que se quedó aquí, porque es algo muy grande, claro. no es algo muy pequeño, vaya. Entonces, los errores humanos siempre van a estar presentes hasta que sigamos con este tipo de mecanismos. Sí, por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de operaciones. No son difíciles, pero sí tenemos que darle su importancia, ¿sabes? Y de mucha atención. Uh-huh. La verdad, sí, son aspectos detallados. Es lo que yo he estado checando cuando se tienen que hacer documentos, se tiene que inspeccionar y sobre todo fichas técnicas, etcétera. Claro. La verdad son trabajos muy puntuales para sobre todo también
contar con el respaldo de los impuestos. Claro. Ahora, Valdemar, ¿cómo es la experiencia de trabajar en una agencia aduanal y en una aduana? Porque los procedimientos, al parecer, son muy diferentes. Claro. Son aspectos de, unos son más metódicos, unos son más políticos, otros son más de leyes, de reglamentos. ¿Me puedes comentar la comparativa entre una y otras? Sí, para mí fue un cambio muy drástico, porque anteriormente pues yo era quien revisaba la información y la mercancía que querían importar las agencias aduanales. O sea, prácticamente veía de todo un poco. Sin embargo, cuando cambié a la agencia aduanal, me enfoqué un poco más en una parte, en la parte de clasificación. Y así como en aduanas, yo simplemente revisaba, que obviamente no simplemente, era un arduo trabajo, eran revisiones exhaustivas, pero sí en la agencia aduanal a veces uno no comprende cierta complejidad hacia el importador, porque hay importadores que compran su mercancía, la mandan y ya una vez aquí en territorio nacional quieren cumplir con las regulaciones, y hay veces que es muy tardado o muy complejo conseguir cierto tipo de documentaciones para cumplir las regulaciones. Entonces, hay agencias que sí te hacen todo el trámite, pero hay otras que no te hacen el trámite. Entonces ahí es donde empiezan los importadores a batallar en costos, en tiempo, o incluso a veces pudieran ni siquiera importar su mercancía al país, se queda en abandono. Entonces, por eso la importancia de estudiar tu mercancía o incluso contratar a un experto como nosotros. O sea, al final de cuentas nosotros le llevamos el trámite de principio a fin al importador, si el importador a lo mejor desconoce mucho del tema y si es nuevo, y aparte para quitarse el miedo. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, o sea, desde inicio hasta fin, y que no se preocupe de nada más que anexarnos la documentación necesaria y la información suficiente para llevar a cabo la operación con nosotros. Es por eso que a mí me gusta comentar que en Aduay sí somos como una guía. Vamos Sí. paso a paso, vamos explicando todo lo que se necesita, si algún documento nos hace falta, que necesitamos contactar al proveedor, que el proveedor no se contacta ya con el importador. Nosotros estamos ahí para apoyar. Claro. Que es parte también de tu área. Y dentro de lo que hablamos de proveedores, Valdemar, ahorita que ya lo mencioné y es otra duda que se han estado preguntando por acá mis audiencias y mis importadores y exportadores. El hecho de contactar a un proveedor en persona física, pues es la verdad lo más idóneo, ¿no? Claro. De contacto y demás. Pero cuando ya estamos hablando de una importación, la verdad es que el mundo del comercio internacional ha cambiado bastante tras la pandemia. Y mucha gente ya no tiene tanto miedo, que a mí me remonta a poner ejemplos, de comprar por internet. Claro. Esto fue un gran boom tras la pandemia que acabamos de vivir. Pero, ¿en qué consiste comprar por paquetería? Porque yo veo que ya es muy común comprar en AliExpress, Shein, Temu, ya en Alibaba, por ejemplo. Claro. Alibaba es maestro para el mayoreo. Sí. Pero la verdad es que me podrías explicar cómo es que yo, que estoy en mi casa, le doy a comprar en un carrito digital, llega productos de importación, y yo de hecho podría empezar con mi emprendimiento gracias a este tipo de plataformas, sin pagar aduanas, sin pagar a un agente aduanal. De hecho llega desde China directo a mi domicilio. ¿Podrías explicarme un poquito cómo es que los marketplaces han aumentado tanto? Sí, bueno, mencionabas que no hacemos uso o no contratamos un agente aduanal. Sin embargo, sí o sí se ocupa un agente aduanal. A ver, explícame un poquito eso, porque yo no contrato a nadie cuando compro ropa. Exactamente. ¿A qué me refiero? Hay agencias aduanales que trabajan con empresas de mensajería y paquetería. Tu proveedor, que es AliExpress o Shein o ese tipo de empresas, mandan tu mercancía por una mensajería y paquetería, y esa mensajería y paquetería tiene o trabaja en conjunto con un agente aduanal. Sí o sí se ocupa. Que no te hablen a lo mejor, oye, Verónica, debes de contratar a un agente aduanal, pero sí lo contrata la empresa de mensajería y paquetería. En muchos casos ni siquiera te va a contactar, y en otros casos te puede contactar cuando tu mercancía no puede hacer uso del tipo de operaciones de mensajería y paquetería. ¿A qué me refiero? A lo mejor por el precio tenga una limitante, el tipo de mercancía. Por ejemplo, en mensajería y paquetería no puedes importar cierto tipo de mercancías como lo son gránulos, líquidos, comprimidos,
o cierto tipo de mercancías que a lo mejor con el ojo humano no pueden identificarlas fácilmente. Claro. A este tipo de mercancías se le conoce como mercancías de difícil identificación. Entonces, si no pueden identificarlas fácilmente, no podrías importarlas, porque va a requerir a lo mejor una revisión química o estudios químicos para confirmar este tipo de mercancías, o incluso mercancía que podría estar regulada. Entonces, hay cierto tipo de limitantes en estas operaciones. Si en algún momento quisieran verlo la audiencia, podrían revisar en las reglas generales de comercio exterior desde la 371 hasta la 376 y la 3736, que es donde están las tasas globales, porque también depende mucho el monto para el costo o más bien el pago de impuestos, porque es una tasa global. En importación, ¿cómo te la voy a mencionar? Como normal para una empresa, obviamente no utilizan este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque incluso el pedimento no es deducible, pero este tipo de operaciones tienen limitantes. Y obviamente mucha gente puede decir, ok, yo estoy importando a través de este tipo de plataformas, no me han detectado, no me cobran y esto, pero siempre se tiene un control y una base de datos. Claro. Y obviamente, si no conoces de tu mercancía, vas a tener en algún momento algunas complicaciones. Yo recomendaría que si van a hacer importaciones para comercializar, se den de alta en el padrón de importadores y empiecen a operar como un importador bien. ¿Por qué? Porque esto te va a hacer crecer tu negocio. Importador en forma, sobre todo. Y es que esto va a mantener un equilibrio también. Claro. Desde lo que vemos a lo que me comentas, es que, por ejemplo, algunas mercancías, si no elevan cierto punto de costos, no generan intereses o impuestos y se pueden pasar libremente. Pero esto, la verdad es que a la economía no solamente se trata de comprar en China, traer y ya está. Qué bien por los vínculos internacionales, pero en realidad se está descuidando un poquito el aspecto económico de todos los procesos de compra internacional. Claro. Nos está afectando también al mercado interno, a los productores nacionales. Ya veo. Es que es una cadena, es toda una cadena de producción y la verdad, eso es un punto a destacar dentro del tema de aduanas y de compras internacionales. Claro. Pero bueno, ahorita ya me puedes explicar un poquito. Me comentaste respecto a la clasificación arancelaria, que dentro de la agencia aduanal que estuviste previamente, tuviste más experiencia. Pero, ¿qué es una clasificación, Valdemar? ¿En qué consiste? ¿Cómo puedo apoyarme para clasificar bien? ¿Mis materiales o mis productos requieren de una clasificación? ¿Me puedes explicar el tema? Sí, en esencia, Vero, todo es mercancía. Entonces, todo lo que compras en el extranjero va a tener una clasificación arancelaria, o más bien una fracción arancelaria. ¿Cómo podemos llegar a esta fracción? Tú como importador tienes la obligación de que si quieres confirmar costos o regulaciones, debes de darle la información al clasificador o a la agencia aduanal para que te den una fracción específica. Esta fracción consta de 8 dígitos a nivel de fracción arancelaria y 2 dígitos de número de identificación comercial. Y esta fracción arancelaria te va a indicar las regulaciones y los impuestos. ¿Cómo clasificarla? Depende mucho del tipo de mercancía para clasificarla. En base legal o normativa es conforme al artículo 2 de la LIGE, que son las reglas generales y complementarias, y también conforme a notas explicativas, notas legales, para poderle dar una interpretación y una correcta clasificación. Tú como importador solamente me tienes que dar la información correspondiente para dar una correcta clasificación y así nosotros darte una fracción específica y que puedas en específico saber cuánto vas a gastar en este tipo de operaciones. En este tipo de impuestos, porque la clasificación arancelaria es para basarte en los aranceles, ¿verdad? Principalmente sí en los aranceles, pero también en las regulaciones. Ok, de que si puede entrar, si requiere algún reglamento, algún permiso extra, lo que nos comentaba respecto a las armas y todo lo que conlleva, en realidad, este producto es para este uso y se puede clasificar dentro de este número. ¿Sí son números? Sí, es un código numérico. Entonces, se puede clasificar en este número, se va a usar para esto y se va a vender con esta función. Para eso son las clasificaciones. Sí,
Todo va desde lo particular a lo general. Tienes la fracción arancelaria, vas a saber cuántos impuestos vas a pagar. También vas a saber a qué está sujeto a tu mercancía. Como mencionabas, un permiso, ya sea de Secretaría de Salud, alguno de Profepa u otra dependencia que interfiere en el tipo de mercancía que quieras importar. Hay mercancías que están reguladas, sí, o hay otras que están prohibidas, como lo mencionábamos, pero saber esto te ayuda a saber en tiempo y dinero cuánto pudieras tardarte en conseguir este tipo de documentación, porque no es nada más ir a comprar, bueno, pedir la mercancía en China e importarla en México. Si tu mercancía es muy sencilla, posiblemente no esté sujeta ni siquiera a impuestos y ni siquiera a regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero si tu mercancía es compleja, estando tu mercancía aquí en México, vas a pagar almacenajes y van a ser costos y tiempo, y a lo mejor te digo, como hace un rato te mencionaba, ni siquiera pudieras importar tu mercancía a México. Entonces ya perdiste. Por eso es que hay que tomarnos el tiempo, ya sea de analizarlo o incluso estar con una persona experta. Bueno, ahí ya llegamos a un punto que me acaba de saltar, Valdemar. ¿Qué te parece si me explicas entonces qué tanto debo de revisar para comenzar a importar? ¿Qué quiero decir con esto? Tú como Valdemar, que sabes cómo se mueve todo este tipo de negocios o esta estructura, ¿podrías decirme cuáles son tus tips, tus consejos o un tipo ABC que necesito registrar para comenzar como importador? Ok, pues yo como estoy en el área normativa y es de donde siempre empieza la parte de tiempos, costos, obviamente es saber qué mercancía voy a importar, la clasificación de la mercancía, con qué dependencias tengo que acercarme para conseguir la documentación necesaria, tiempos, costos. Sin embargo, obviamente, como te mencionaba también, nosotros somos expertos en este tipo de operaciones. Si tú no eres experto y a lo mejor te cuesta un poco, nosotros podríamos ayudarte. En esencia, también uno de los consejos es acercarte con un experto. Claro. Ese experto te va a ir guiando poco a poco. Es nuestra base. Es nuestra base. Entonces, si tú estás enferma, ¿con quién vas? Con un doctor, Con un doctor. claro. Si tú quieres importar, pues consigue a alguien experto y nosotros somos los expertos. Advice a eso se dedica, a ayudar al importador y exportador en su operación que sea exitosa y que le genere menos costos. Sí, a lo mejor son costos de gestión, pero es una inversión. Es una inversión porque te va a reducir costos de a lo mejor almacenajes, tiempos, y que te puede llevar a tener una mala experiencia en una importación. Sobre todo eso. Nosotros llevamos a cabo que tu experiencia sea grata. Sobre todo eso porque, por ejemplo, si yo voy a empezar con un emprendimiento o, no sé, mi jefe me acaba de solicitar, ¿sabes qué? Eres encargado de operación, tienes que traer los suministros para proceder con toda nuestra cadena. Pues la verdad no quiero equivocarme. No es lo que más se desea en este tipo de comercio. Las compras y ventas internacionales requieren de un proceso. Es toda una guía que debe de ser supervisada minuciosamente. Y por eso es que trabajas aquí en Advice. Exactamente. Valdemar, bueno, pues muchísimas gracias por todos estos tips, consejos y el conocimiento que nos acabas de otorgar. Nuestros importadores primerizos van a aprovecharlo al máximo, claro. Te lo aseguro. Esperemos que así sea. Valdemar, por aquí ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, apasionadas y apasionados del comercio internacional, por estar en este segundo capítulo de Advice, el podcast. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y por ahí tenemos nuestro blog en donde podrán encontrar varios artículos con bastante conocimiento del comercio internacional, en donde Valdemar incluso nos llega a apoyar con revisiones y conocimiento. Muchísimas gracias, yo soy Verónica Cuellar y me despido. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima, chicos.